Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Sun Tzu, el estratega invisible. En la penumbra de la historia china, allí donde los registros se confunden con la leyenda y donde la tinta de los cronistas se mezcla con el silencio de los siglos, emerge la figura de Sun Tzu, un hombre cuya existencia parece tan estratégica como las ideas que dejó al mundo, un pensador que comprendió la guerra no como un estallido de violencia, sino como una coreografía invisible de voluntades, percepciones y tiempos. Sun Tzu, cuyo nombre real habría sido Sun Wu, nació, según la mayoría de los historiadores, hacia finales del siglo VI antes de nuestra era, en un periodo convulso de la historia china conocido como la primavera y otoño, una época marcada por la fragmentación política, las traiciones entre estados, el colapso del orden ritual y una violencia constante que paradójicamente dio lugar a una de las mayores explosiones intelectuales del pensamiento oriental. No nació en un palacio ni entre sedas imperiales, sino en un contexto donde la supervivencia exigía observación, prudencia y una comprensión profunda del comportamiento humano. Algunos textos sugieren que su familia pertenecía a una clase aristocrática venida a menos, lo que le permitió recibir educación, pero también conocer de cerca la humillación del declive social, una experiencia que, según varios sinólogos modernos, influyó profundamente en su obsesión por la adaptabilidad, la discreción y la victoria sin ostentación. Desde joven, Sun Wu mostró una inclinación poco común. No se interesaba tanto por las hazañas heroicas, ni por el combate cuerpo a cuerpo, como por los patrones ocultos que gobernaban las decisiones humanas. Observaba cómo los hombres mentían, cómo los ejércitos se desmoronaban antes de luchar, cómo el miedo podía más que las armas, y cómo la arrogancia era una debilidad disfrazada de fuerza. Uno de los datos menos conocidos y raramente mencionado fuera de círculos académicos chinos es que Sun Tzu habría pasado años viajando de estado en estado como estratega errante, ofreciendo consejos no solo militares, sino también políticos y administrativos, una práctica habitual en la época, pero peligrosa, pues un consejo mal recibido podía costar la vida. Esta experiencia itinerante habría agudizado su convicción de que la mejor estrategia es aquella que no se nota y que el verdadero poder reside en influir sin ser visto. El encuentro con el rey Helú. La historia da un giro decisivo cuando Sun Tzu llega al estado de Wu, un reino menor considerado culturalmente tosco por sus vecinos más refinados, pero con una ambición feroz de expansión. Allí conoce al rey Helú, un gobernante que deseaba desesperadamente modernizar su ejército para competir con potencias superiores como Chu. Helú, escéptico ante aquel hombre delgado, silencioso y carente de gloria visible, decidió ponerlo a prueba de una forma tan teatral como cruel. Le pidió que entrenara a un grupo de concubinas del palacio para demostrar que sus teorías podían aplicarse en la práctica. Este episodio, conocido pero rara vez narrado con detalle, es uno de los más reveladores del carácter de Sun Tzu. Al observar que las mujeres reían y no obedecían las órdenes, Sun Tzu explicó con calma que cuando las órdenes no se entienden, la culpa es del comandante. Repitió las instrucciones con claridad absoluta. Cuando las risas continuaron, afirmó que entonces la responsabilidad recaía en los oficiales y ordenó la ejecución de las dos concubinas favoritas del rey, designadas como líderes del grupo. El rey intentó detener la ejecución, pero Sun Tzu respondió con una frase que raramente se cita completa en audiolibros modernos. Una vez que el general ha sido designado, incluso el rey no puede interferir. Las ejecuciones se llevaron a cabo. El silencio que siguió fue total. Cuando Sun Tzu reanudó el entrenamiento, las concubinas obedecieron con una precisión impecable. Helú, perturbado pero impresionado, comprendió que estaba ante alguien que entendía la autoridad no como un privilegio,
sino como una responsabilidad absoluta. Este episodio no revela crueldad gratuita, sino una idea central del pensamiento de Sun Tzu: la disciplina salva vidas a largo plazo y la indecisión mata ejércitos enteros. El arte de la guerra, un libro para no luchar. Contrario a lo que muchos creen, el arte de la guerra no fue escrito como un manual para glorificar el combate. De hecho, Sun Tzu despreciaba la guerra prolongada, los asedios largos y la destrucción innecesaria. Para él, cada batalla era un fracaso previo de la inteligencia política. Uno de los aspectos menos divulgados es que el texto original no fue concebido como un libro unitario, sino como un conjunto de tratados orales, transmitidos a discípulos cercanos y compilados posteriormente. Esto explica su estilo aforístico, casi poético, diseñado para ser memorizado y recitado en voz alta, una cualidad que lo hace especialmente poderoso en formato de audiolibro. Sun Tzu insistía en que la guerra se gana antes de comenzar, en la mente del enemigo, en la logística, en la percepción, en la información falsa sembrada con paciencia. Introdujo conceptos revolucionarios para su época, como el uso sistemático del espionaje, la manipulación psicológica y la importancia del terreno emocional tanto como el físico. Un dato poco conocido es que Sun Tzu fue uno de los primeros pensadores en hablar explícitamente del agotamiento moral de los soldados, recomendando campañas cortas no por compasión, sino porque entendía que un ejército cansado deja de pensar con claridad y un ejército que no piensa está condenado incluso con superioridad numérica. Victorias invisibles. Bajo su asesoría, el estado de Wu logró derrotar a Chu, una potencia muy superior. Sin embargo, Sun Tzu rara vez aparece mencionado en los registros de las batallas. Esta ausencia no es casual. Detestaba la fama y prefería que sus estrategias parecieran obvias solo después de haber funcionado. Se cree que tras alcanzar el punto máximo de influencia, Sun Tzu se retiró voluntariamente de la vida pública. Algunos relatos sostienen que fingió su muerte, otros que se refugió como ermitaño, otros que continuó enseñando bajo nombres distintos. Ninguna versión es concluyente, y ese vacío histórico ha alimentado su aura casi mítica. Lo que sí sabemos es que no murió en batalla, ni buscando poder, ni fundando una escuela formal. Sun Tzu desapareció como había vivido, sin ruido. Un legado que atravesó siglos. Durante siglos, el arte de la guerra fue un texto reservado a la élite militar china. No se enseñaba al pueblo. Su conocimiento era considerado peligroso. Más tarde influiría en samuráis japoneses, generales coreanos, estrategas vietnamitas y siglos después en figuras tan dispares como Napoleón, Mao Zedong o estrategas empresariales del siglo XXI. Un dato fascinante es que durante la Revolución Cultural China el libro fue simultáneamente censurado y utilizado, una contradicción que refleja perfectamente la naturaleza ambigua de su poder. Sun Tzu entendió algo que aún hoy resulta incómodo: la verdadera fuerza no se exhibe y quien necesita demostrar poder probablemente ya lo ha perdido. El estratega eterno. Sun Tzu no nos enseñó a vencer a otros, sino a comprenderlos. No nos enseñó a destruir, sino a evitar la destrucción cuando es posible. En un mundo ruidoso, su sabiduría sigue susurrando que la victoria más elegante es aquella que no deja cicatrices visibles. Tal vez por eso su figura sigue viva, porque nunca estuvo atada a un cuerpo, sino a una forma de mirar el mundo con paciencia, lucidez y una calma implacable. Y así, mientras los imperios nacen y caen, Sun Tzu permanece, invisible, esperando a que alguien vuelva a escuchar.